¿Eso es todo? Esas 3 palabras, dichas con un desprecio que me atravesó como un cuchillo, fueron suficientes para derrumbar algo dentro de mí que venía aguantando años enteros. Mi nieto, con sus 17 años recién cumplidos, me miró a los ojos como si yo fuera un hombre acabado, como si todo lo que había hecho en mi vida no valiera absolutamente nada. Y en ese instante, lo juro, sentí que me arrancaba de golpe todo el respeto que creía haber sembrado con esfuerzo, con sacrificio, con silencios que nadie supo nunca cuánto me costaron. No era la primera vez que me hablaban con cierto desdén en mi propia familia, pero sí fue la primera vez que me dolió tanto, porque venía de él, del muchacho en el que había puesto tantas esperanzas, al que pensé que podía enseñarle con mi ejemplo lo que significaba luchar sin rendirse. Ese día, al escuchar su voz cargada de burla, de impaciencia, de arrogancia juvenil, algo en mí se quebró, y lo que hice después todavía retumba en mi conciencia. Cancelé su viaje de graduación, ese regalo que yo mismo había prometido con orgullo, como quien quiere dejar una huella en la memoria de su sangre. Pero antes de llegar a esa decisión, pasaron segundos que me parecieron horas, en los que mi cabeza se llenó de imágenes, de recuerdos de mi propio padre, de los gritos que soporté en mi niñez, de los silencios que me tragaron por décadas. Todo eso me golpeó de una vez, y yo, un hombre de 42 años, me descubrí temblando frente a un chico que apenas empezaba la vida, sintiéndome juzgado, condenado y despreciado sin apelación posible. ¿Eso es todo?, repitió, como si mi vida entera fuera un fracaso en comparación con los sueños que él tenía por delante. Y lo peor es que no respondió a nada en particular, no estaba hablando de un objeto ni de un plan concreto. Hablaba de mí, de lo que soy, de lo que fui, de lo que represento en su mundo. Ese todo eran mis años en fábricas, mis noches sin dormir buscando dinero para la renta, mis renuncias personales para que mis hijos tuvieran lo que yo nunca tuve. Ese todo era la espalda rota de tanto cargar cajas, los pies hinchados después de turnos dobles, las promesas incumplidas que me hicieron otros y que yo, aun con dolor, jamás repetí con mi familia. Y que me lo dijera mi nieto, al que había visto nacer, al que cargué en mis brazos jurando que nunca le faltaría nada, fue como recibir un disparo en el pecho. No contesté de inmediato, porque sabía que si abría la boca en ese instante me iba a salir una rabia que no quería soltar, pero mi silencio tampoco ayudó. Él sonrió con esa mueca de adolescente que cree saberlo todo, y ahí fue cuando lo decidí. No con calma, no con reflexión, sino con ese orgullo herido que uno arrastra cuando siente que lo pisan. Le dije, casi sin pensar, no vas a ir a ningún viaje, no después de hablarme así. Lo dije con voz dura, sin titubeos, aunque por dentro me estaba ardiendo de tristeza. Vi cómo su expresión cambió en segundos, cómo la sorpresa se mezcló con la furia, y cómo salió de la sala dando un portazo que resonó en toda la casa. Mis hijos me miraron como si me hubiera vuelto loco, como si estuviera exagerando, como si unas simples palabras no pudieran tener tanto peso. Pero para mí esas palabras eran todo, eran la confirmación de que había fallado, de que había dado lo mejor de mí y aún así mi legado era visto como nada. Esa noche no dormí. Me quedé en la mesa, con la luz apagada, pensando en cómo un nieto puede desarmar a un hombre con tan poca cosa. Y mientras más pensaba, más me hundía en un mar de recuerdos de cuando yo mismo era hijo y sentía el mismo desprecio, la misma indiferencia, de un padre que nunca supo mirarme a los ojos con orgullo. Quizás por eso dolió tanto, porque lo que escuché en la voz de mi nieto era el eco de lo que yo mismo escuché tantas veces en mi juventud. Y ahí entendí que aquella frase no era solo un desaire juvenil, sino una herida que venía de generaciones atrás, una herida que yo nunca logré cerrar. Las marcas empezaron mucho antes de que mi nieto naciera, antes incluso de que yo entendiera que era una marca, cuando la casa donde crecí olía a humedad y a cigarro barato y el silencio pesaba más que cualquier grito. Recuerdo las botas de mi padre en el pasillo, ese sonido seco que anunciaba si la noche sería soportable o si la mesa iba a temblar. Y recuerdo a mi madre con la mirada perdida lavando platos como si cada plato fuera un pensamiento que no podía decir en voz alta. Yo aprendí temprano a hacerme pequeño, a moverme sin ruido, a leer los gestos de los adultos como si fueran señales de tráfico que te salvan la vida, y por eso cuando mi nieto escupió ese "eso es todo", supe que no hablaba solo de mí, estaba tocando una puerta vieja que yo siempre mantuve cerrada. Tenía 8 años cuando salí por primera vez a ayudar en la bodega de don Lucho. Cargando cajas más grandes que mis brazos, me pagaba con monedas y con pan duro, y cada vez que yo llegaba con ese pan mi madre me sonreía con un orgullo tímido que me hacía sentir gigante, aunque mis manos dolieran y mis uñas estuvieran siempre negras de tierra y polvo,
y ahí empecé a creer que el valor de uno se mide por lo que aguanta sin quejarse. Mi padre no era malo todos los días, tenía rachas de cariño silencioso, un plato de comida servido sin palabras, un gesto torpe de arreglarme el cuello de la camisa antes de ir a la escuela, y esa confusión me educó más que cualquier consejo, porque nunca supe si abrazarlo o esconderme, si hablar o callar, y casi siempre elegí callar. En la escuela me decían duro, como si las bromas no me tocaran, pero la verdad es que las guardaba todas en el mismo sitio donde guardaba los golpes, en ese cajón invisible que uno abre solo por las noches, y ahí también puse mis primeros miedos, la vergüenza de los zapatos rotos, el miedo a invitar amigos a casa, la rabia de ver a mi madre disculpándose por cosas que no eran culpa suya. A los 15 dejé de estudiar porque alguien tenía que pagar la luz, y ese alguien fui yo. Entré a una fábrica donde el ruido de las máquinas era un océano constante. Uno aprende a pensar con el cuerpo cuando la cabeza no oye nada, los brazos se vuelven idea, la espalda se convierte en promesa, y yo prometí que cuando tuviera hijos no repetiría la historia, que en mi casa no habría cinturones colgando en la pared ni platos volando. Fui padre muy joven y me salió a medias, como a tantos, porque quise ser fuerte y terminé siendo distante. Quise proteger y terminé imponiendo. Quise dar ejemplo y terminé dando órdenes, y aunque nunca levanté la mano, mis silencios se volvían muros, y mis hijos crecieron sabiendo que conmigo todo era correcto pero poco era dicho, y tal vez por eso hoy me cuesta tanto explicar lo que siento, porque no lo aprendí, porque nadie me enseñó a ponerle nombre a la tristeza sin que pareciera debilidad. Hubo una noche que me marcó más que ninguna, tenía 17 y mi padre llegó más cansado que borracho. Se sentó frente a mí y me preguntó qué quería hacer, me atraganté con la respuesta porque no tenía ninguna que sonara verdadera, dije lo que haga falta. Él asintió como quien aprueba un examen, y ese gesto simple me condenó a una vida de hacer falta sin pensar si eso me rompía por dentro, y no lo culpo, sé que hizo lo que supo. Pero el daño no se borra con comprensión tardía. Siempre que alguien me felicitó por aguantar, por no quejarme, por ser ese tipo fiable que dice yo me encargo, sentí una puntada en el pecho, como si me recordaran que yo mismo me dejé al final de la fila, y cuando miro mi espalda, literal y en sentido, veo esa historia escrita en cada contractura, en cada noche en vela, en cada favor que nunca devolvieron. Por eso cuando mi nieto me miró como si yo fuera un mueble viejo, lo que se encendió no fue solo el orgullo, fue la memoria completa, fue el niño que deseaba una palabra amable, el muchacho que tragó gritos para que no lo sacaran de la bodega, el joven que cambió el aula por la máquina, y el padre que hizo de la seriedad un escudo para no repetir golpes y falló en enseñar caricias. Nadie ve eso, nadie ve que la voz me tiembla cuando digo no, que me arden los ojos cuando veo a los míos celebrar logros que yo no me permití, nadie ve que cada regalo que doy no es cosa, es intento, y cancelar ese viaje no fue solo castigo, fue desesperación, fue una forma torpe de decir mírame, existo, valgo, fue el grito de alguien que ha pasado la vida entera pidiendo permiso sin abrir la boca. Si alguna vez me vieron duro, sepan que la dureza no era piedra, era yeso, una forma de sostener lo que estaba roto por dentro para que no se cayera del todo, y si me vieron orgulloso, entiendan que el orgullo era abrigo, algo que me puse cuando el frío del desprecio se te mete en los huesos y no hay estufa que lo quite. Ahora tengo 42 y todavía estoy aprendiendo a decir me dolió sin esperar que alguien se ría, todavía ensayo frente al espejo. Frases que no suenen patéticas, todavía me cuesta abrazar sin sentir que invado, y sé que no es justo para los que me rodean, pero estas son las marcas que no se ven, esas que no sangran y sin embargo te dejan cojeando en medio de una conversación. Quizá mi nieto no tenía que saber todo esto para respetarme, quizá yo debía haber hablado antes, tal vez no. Pero si cuento esto ahora es porque entiendo que el desprecio de su pregunta no nació en ese domingo cualquiera, nació en una cadena larga de silencios, y si quiero cortar esa cadena tendré que romper el yeso, mostrar la grieta y sostener la mirada de los míos sin temblar, aunque por dentro la bodega siga oliendo a humedad y a pan duro. Ser padre fue el papel más confuso de mi vida, porque juré no repetir lo que viví con el mío, y sin embargo muchas veces me descubrí actuando con la misma frialdad que tanto odié. Mi padre era un hombre de pocas palabras y de muchos silencios que pesaban. Podía pasar un día entero sentado en la cocina con la radio encendida, sin mirarnos a los ojos. Y cuando yo intentaba acercarme me bastaba una ceja levantada para entender que no era bienvenido. Esa indiferencia dolía más que los golpes. Porque un golpe te deja un moretón que después se borra, pero el vacío de no ser visto se te queda tatuado en el pecho. Cuando nacieron mis hijos juré que conmigo no sería así, que me iba a convertir en ese padre presente, cálido, abierto, pero la realidad fue que la vida me fue cerrando, el trabajo me exprimía,
Las cuentas me robaban la paciencia y, sin darme cuenta, los recibía con frases cortas, con consejos disfrazados de órdenes, con abrazos rápidos que parecían trámite. Quise ser él, contrario de mi padre, y lo que logré fue un híbrido extraño, alguien que estaba físicamente en casa pero emocionalmente seguía en la fábrica, atrapado en el ruido de las máquinas incluso cuando se apagaban. Me doy cuenta de que fui un padre ausente en lo emocional, aunque mi cuerpo estuviera siempre, aunque la comida nunca faltara, aunque el techo estuviera firme. Porque ellos necesitaban un hombre que dijera te entiendo y yo solo sabía decir hazlo bien. Necesitaban alguien que escuchara sus miedos y yo solo sabía callar como me enseñaron, como si escuchar de verdad fuera un lujo que yo no me podía permitir. Cuando nació mi primer nieto, sentí que el destino me estaba dando una segunda oportunidad y me lancé a ese rol con la ilusión de poder corregir mis fallas, de dar lo que no supe dar como padre, y al inicio lo logré un poco. Porque me permití ser más blando, más paciente, más cómplice, lo llevaba al parque, le compraba dulces, le contaba historias que jamás me atrevía a contarle a mis hijos, y creí que estaba sembrando algo distinto, algo que rompiera con esa cadena de durezas. Pero el tiempo pasa y los nietos también crecen, y uno deja de ser el héroe para convertirse en un viejo que ya no entiende su mundo, un hombre que ellos miran con distancia, con impaciencia, como si nuestras historias fueran polvo que estorba en la mesa. Mi nieto me escuchaba cada vez menos, sus ojos estaban siempre en el teléfono, sus respuestas eran monosílabos, y yo lo sentía escaparse de mis manos, como si todo el esfuerzo por estar presente no sirviera de nada. Ahí fue cuando entendí que la herencia de un padre ausente no se borra con unos cuantos gestos de abuelo presente, porque mis hijos crecieron con ese hueco, y aunque yo intentara llenarlo con sus hijos, el hueco se transmite, se hereda, se multiplica. En el fondo sé que el desprecio en la voz de mi nieto tenía raíces en la distancia que yo mismo sembré con su padre, y esa es una culpa que no me deja dormir. Porque cuando le dije no vas a ir a ningún viaje, no se lo estaba diciendo solo a él, se lo estaba gritando también al joven que fui, al hijo que nunca recibí con ternura, a ese ciclo que nunca supe cortar. A veces me sorprendo imaginando cómo habría sido mi vida si mi padre me hubiera abrazado de verdad una sola vez, no ese toque torpe en el hombro, sino un abrazo que dijera me importas, y pienso si yo habría sido distinto, si mis hijos me habrían mirado de otra manera, si mi nieto habría pensado 2 veces antes de soltar ese veneno en forma de pregunta. Pero la vida no se construye con supuestos, se construye con hechos, y los hechos son que fui hijo de un hombre distante, padre de unos hijos a medias y ahora abuelo de un muchacho que no ve nada en mí más que cansancio. Eso duele, y duele porque sé que aunque intento justificarme con mi pasado, el presente no se arregla con excusas, y yo sigo sin saber cómo romper ese muro invisible entre lo que quiero decir y lo que realmente digo. Me pregunto a veces si todavía estoy a tiempo de enseñarles algo distinto, de demostrar que un hombre también puede pedir perdón, que puede mostrar debilidad sin que se le caiga la hombría, pero mientras lo pienso la vida sigue, los años se escapan, y ellos aprenden a verme como una sombra más en la casa, alguien que provee, que escucha a medias, que mira pero no ve, y en esa sombra es donde me estoy quedando, entre el eco de mi padre y el silencio de mis hijos, esperando que algún gesto rompa esa cadena antes de que mi nieto termine por borrarme del todo. El silencio en mi casa tiene horarios. Aparece temprano cuando el café humea y nadie comenta nada, cuando el noticiero habla solo y los cubiertos suenan como martillos pequeñitos sobre los platos. Después vuelve a la tarde, se cuela por el pasillo mientras cada uno se encierra en su cuarto y el perro mira de reojo como si también entendiera que algo se partió. Y a la noche se instala con todas sus maletas, se sienta en el sillón como un pariente que no fue invitado y aún así no piensa moverse. Desde que cancelé el viaje, las palabras se quedaron atascadas en las gargantas, yo las siento subir y bajar sin salir, como si fueran piedras que uno se obliga a tragar para no hacer más ruido del necesario, y me doy cuenta de que lo que más pesa no es la pelea, es todo lo que no se dice, lo que se guarda por miedo, por orgullo, por cansancio. Mi hijo pasa por mi lado rumbo al trabajo y me suelta un nos vemos seco, sin mirarme. Mi nuera me saluda por educación y se apura a cerrar la puerta. Mi nieto ya no cruza la mirada conmigo, se mueve por la casa como un extraño que no quiere tocar nada para no dejar huellas, y en esa coreografía sin choques todos nos vamos borrando de a poco. El grupo de WhatsApp de la familia es otro cuarto silencioso, nadie escribe nada directo, solo comparten enlaces y memes que no importan. Yo varias veces abro la ventana de chat y escribo hablemos, no quiero que esto siga así, no fue solo por el viaje, y borro todo antes de darle enviar porque me tiembla la mano y me da vergüenza sonar como un niño pidiendo perdón sin saber exactamente por qué.
Por la noche escucho risas bajitas en el cuarto de mi nieto, está en llamada con sus amigos, estoy seguro de que cuentan planes para ir igual con lo que junten entre todos, y esa idea me arde, no por el dinero sino por lo fácil que es sacarme de la ecuación. Como si yo fuese un cajero automático que se averió y entonces van al de la esquina. Un par de veces me acerqué a la puerta y levanté la mano para tocar, y me quedé ahí, con los nudillos al aire, pensando que palabras podrían servir, porque no quiero sermonearlo, no quiero humillarlo, quiero que entienda, y no me salen oraciones, solo imágenes, las que conté 1000 veces en mi cabeza pero nunca en voz alta. Escucho a mi hijo hablando con alguien por teléfono y decir déjalo, está en su ley, siempre fue así, mejor no discutir, y me entra una mezcla de orgullo tonto y tristeza, porque sí, siempre fui así, duro, claro, seguro, y toda. Esa seguridad era cartón mojado cuando las cosas de verdad importaban. El silencio se va transformando en una pared, un ladrillo por día, y cada ladrillo tiene una palabra que nadie se atreve a decir. Perdón, me dolió, te necesito, te pasaste, no quise herirte, mírame. Hay tardes en que salgo al patio y me quedo mirando las plantas secas. Pienso en arreglarlas y me distraigo, como si limpiar ese rincón fuera un gesto que delataría que estoy dispuesto a ordenar mi cabeza, y todavía no me siento listo, no sé por qué. Tal vez por miedo a que si me siento con él y le cuento quién soy de verdad me mire con la misma cara de eso es todo, como si mis cicatrices fueran un currículum pobre. A veces imagino que le escribo una carta, de esas sin adornos, contando el día que me fui de la escuela, la primera vez que llegué a casa con pan en vez de dulces, la madrugada en que me quedé dormido en el bus con uniforme sucio y desperté 2 barrios más allá, la fiesta de 15 de su madre que me perdí por un turno extra, todo junto en un papel, y luego pienso que quizá no necesita detalles, que lo único que le hace falta es que yo admita que me dolió lo que dijo, que me sentí pequeño, que me sentí invisible. Mi nuera me enfrentó una tarde en la cocina y me dijo sin gritar que lo del viaje fue cruel, que yo no era así, que me estaba pasando. Y me quedé en silencio, la vi irse con los ojos mojados, y no pude alcanzarla, no supe, y ese no supe es la frase que me persigue. Desde que soy padre, me doy cuenta de que enseñar respeto a base de castigos es repetir un guión viejo, y que en el fondo lo que busco no es que me obedezcan, es que me miren y me reconozcan, y eso no se logra con boletos cancelados, se gana con una conversación que no sé tener. A veces me sorprendo hablando con mi propio fantasma, le digo anda, ve y toca la puerta, si te equivocas, y camino hasta el cuarto de mi nieto, escucho su música, toco una vez y nadie abre, toco 2 y él pregunta ¿qué? Y ahí el aire se corta, digo nada, ya me voy, y me odio por no aprovechar esos segundos, por dejar que el silencio mande otra vez. En la mesa del comedor queda siempre un espacio vacío donde antes se sentaba él, ahora elige comer en su cuarto, dice que tiene tareas, que está cansado, que no tiene hambre, y yo asiento como si me diera igual. Pero cuando recojo los platos siento el peso de 3 generaciones mordiéndose la lengua, como si cada uno estuviera cuidando una pequeña bomba para que no explote, sabiendo que en cualquier momento, con cualquier chispa, se va todo al carajo. He pensado 1000 veces en retroceder con lo del viaje, en decir anda, vete con cuidado, ya está, pero cada vez que estoy a punto me asalta la idea de que nada cambia si cedo sin hablar, de que el viaje se convierte en un parche, un atajo que nos devuelve al mismo sitio. Y no quiero un parche, quiero entender y que me entiendan, aunque me cueste, aunque tiemble, aunque duela. Por eso el silencio pesa, porque es cómodo, porque protege en el corto plazo, porque evita escenas, pero por debajo te vacía, te deja hueco, y cuando te das cuenta ya no se puede sostener, y ese día se acerca. Lo siento como cuando el cielo se pone raro antes de la tormenta, ya casi puedo oler la lluvia. El día que cancelé el viaje no fue un arranque de segundos, aunque así pareciera, fue la acumulación de años tragando orgullo, de noches donde me decía a mí mismo que algún día pondría un límite, que no seguiría siendo invisible en mi propia casa. Recuerdo el momento exacto. Estábamos en la sala, él con el teléfono en la mano, mirando memes como si yo fuera ruido de fondo, y yo con la tarjeta de crédito en la cartera. Ya había visto la página del viaje, había comparado precios, hasta había pensado en cómo darle la sorpresa, porque aunque me cuesta mostrar cariño, en esas cosas trato de decir te quiero sin decirlo. Entonces vino su frase, ¿eso es todo?, lanzada como una piedra que no esperaba, y mi corazón se endureció al instante. Fue como si me arrancaran de un empujón de la escena, como si yo no pintara nada, y en ese mismo segundo la idea del viaje se pudrió, no como un castigo planeado, sino como un gesto de dignidad herida, una manera de gritar sin alzar la voz, no vas a pisotear lo poco que tengo para darte. Se lo solté con frialdad, olvídate del viaje,
no vas, y ni siquiera lo miré, porque si lo miraba tal vez me quebraba, tal vez se me escapaba la rabia convertida en lágrimas, y preferí sonar firme, como quien dicta sentencia, aunque por dentro todo era confusión. Su cara cambió en un segundo. Primero no lo creyó, pensó que era una broma, después se le tensó la mandíbula y me lanzó esa mirada que todavía me arde, la mirada de quien piensa que eres un viejo amargado, que disfrutas arruinarle la vida. Me dijo, no puedes hacerme esto, y yo respondí, claro que puedo, y ahí supe que habíamos cruzado una línea que no se cruza fácil de vuelta. Salió dando un portazo, y el eco todavía vive en las paredes. Mi hijo vino después, me dijo que estaba exagerando, que era solo una frase de adolescente, que yo mismo había dicho cosas peores en mi juventud, y tal vez tenía razón, pero yo sentía que no era solo la frase, era todo lo que representaba, la falta de respeto, la incapacidad de valorar lo que yo di, el desprecio a mis cicatrices. Le contesté que si no aprendía ahora a medir sus palabras, mañana sería peor, que el mundo no le iba a perdonar cada arranque, y que si tenía que aprender con un viaje cancelado, que lo aprendiera. Mi nuera me gritó que yo no entendía nada, que no era el dinero ni el viaje, era el momento, la celebración de terminar la escuela, y que yo le estaba robando un recuerdo, y me quedé en silencio porque no supe explicarle que yo también me sentía robado, robado de reconocimiento, robado de cariño, robado de lugar en su vida. Esa noche caminé por la casa con la tarjeta en la mano, mirándola como si fuera un cuchillo que acababa de clavar. Pensé en romperla, pensé en comprar el viaje de todas formas y no decir nada, pensé en dejarla sobre su cama como si me hubiera arrepentido, pero el orgullo me detuvo, ese maldito orgullo que me ha acompañado siempre, que me da fuerza cuando me siento chico, y me encadena cuando quiero ser libre. Cancelar el viaje fue más que un acto contra mi nieto, fue un mensaje al niño que fui, ya no me callo, ya no me humillo. Pero con los días entendí que también fue un castigo contra mí mismo, porque en vez de arreglar, abrí un hueco más grande, en vez de acercarme, me alejé un paso más de todos. Y lo más duro fue darme cuenta de que el viaje no era solo suyo, también era mío. Yo quería verlo sonreír, quería verlo contar anécdotas, quería sentir que yo había hecho posible un recuerdo feliz. Al negárselo, me negué a mí esa posibilidad. Desde entonces camino con esa contradicción, orgulloso por no haberme dejado pisar, pero vacío porque al final la herida me sangra a mí más que a él. Y mientras todos en la casa me miran como si fuera un tirano, yo me pregunto si realmente entendieron lo que me llevó a esa decisión, o si solo me redujeron a un abuelo gruñón que arruinó una fiesta. No lo sé. Lo único que sé es que cada vez que paso por la mesa y veo el hueco donde él solía sentarse, siento que ese viaje cancelado sigue viajando dentro de mí, recordándome que la dignidad mal entendida también tiene un precio. Desde el momento en que solté aquellas palabras y cancelé el viaje, la casa dejó de ser casa y se volvió un campo minado. Cada paso que daba estaba lleno de tensión, cada mirada era un reproche escondido, y lo peor es que todos parecían hablar de mí sin hablarme a mí, como si yo fuera un fantasma presente, alguien incómodo que nadie quiere enfrentar de frente. Mi nieto dejó de cruzar la puerta de la sala, se encerraba en su cuarto y solo salía cuando sabía que yo no estaba cerca, y ese vacío en la mesa era como una herida que se abre y no cierra nunca. Mi hijo, que siempre fue más calmado, trataba de mantener la paz, pero lo hacía a costa de silenciarme. Me decía bajito, déjalo, no armes lío, como si lo que yo sentía no tuviera derecho a existir. Y mi nuera, que antes me trataba con cariño, empezó a verme como el enemigo, me miraba con ojos llenos de decepción, como si yo hubiera destrozado algo que no se podía reparar. El abismo empezó a crecer sin necesidad de gritos, sin discusiones abiertas, porque a veces la peor pelea es la que se calla. El aire en la casa se volvió pesado, cada gesto estaba cargado de rabia contenida. Un día escuché a mi nieto hablando con un amigo, mi abuelo está loco, me odia, y sentí que se me rompía el pecho, porque no era odio, nunca lo fue, era dolor, era impotencia. Pero ¿cómo se lo explicas a un muchacho que solo quiere vivir su vida, que no entiende que detrás de un no hay años de heridas que uno todavía no aprendió a coser? Las comidas eran insoportables, se sentaban rápido, comían en silencio, y a los 5 minutos cada quien se levantaba. Yo me quedaba siempre el último, recogiendo platos que todavía tenían comida, con la garganta apretada, pensando lo lejos que estábamos todos a pesar de compartir el mismo techo. Una noche, cuando la tensión ya no se podía aguantar, mi hijo me enfrentó en la cocina. Me dijo con los ojos húmedos, «Papá, te pasaste, no era para tanto, le quitaste algo que nunca va a recuperar». Yo lo miré, quise decirle que no entendía nada, que no se trataba del viaje, que era mucho más profundo,
pero las palabras se quedaron atoradas. Solo respondí. A mí también me quitaron muchas cosas y aprendí, y al decirlo me di cuenta de lo duro que sonaba, como si quisiera que mi nieto cargara con mis cruces, como si lo estuviera condenando a repetir mis cicatrices. Esa noche dormí en la sala, porque no soportaba meterme en mi cuarto con esa sensación de haber destruido algo. Me quedé mirando el techo, con el eco de cada palabra que no dije, con la certeza de que había levantado un muro entre nosotros. Al día siguiente, mi nuera me dejó un plato en la mesa sin mirarme y me dijo bajito, con lo que hiciste lo empujaste más lejos. Su voz temblaba de rabia y tristeza, y yo me sentí como un ladrón en mi propia casa, como si hubiera robado la alegría de todos con una sola decisión. El abismo se ensanchó tanto que ya no eran solo ellos y yo, la familia extendida empezó a enterarse, los tíos, los primos, y cada uno tenía una opinión. Unos decían que yo estaba en mi derecho, que los jóvenes necesitan aprender respeto, otros que me había pasado de orgulloso, que un viaje no era el castigo adecuado. Yo no respondía a nadie, porque ¿qué podía decir? Que mi nieto me había hecho sentir inútil, insignificante, que esas 3 palabras me pesaban como todo un juicio, que no se trataba del viaje sino de mi vida entera siendo reducida a eso es todo. La distancia entre mi nieto y yo se volvió un pozo, y cada día que pasaba lo sentía más profundo. Una tarde lo vi salir con sus amigos, con la mochila al hombro, riendo como si nada, y me quedé parado en la ventana, preguntándome si en algún momento recordaría lo que pasó conmigo, o si yo ya había desaparecido de su mundo. Me dolió pensar que quizás estaba mejor sin mí, que yo era la mancha en su historia, el obstáculo que él contaría más adelante como anécdota amarga. El abismo en casa no era solo con él, era conmigo mismo. Me miraba al espejo y veía a un hombre endurecido por años de callar, de aguantar, de tragar culpas ajenas, y ahora me daba cuenta de que mi dureza no había protegido a nadie, solo había levantado barreras. Lo que hice con el viaje fue la síntesis de toda mi vida, defenderme atacando, protegerme alejando, y al final quedarme solo, con la falsa sensación de control, mientras los demás se me escapaban de las manos. Y ahí estaba yo, un abuelo de 42 años que había querido enseñar respeto y terminó enseñando distancia, que había querido ser firme y terminó siendo recordado como cruel. El abismo ya no era solo entre generaciones, era dentro de mí, entre el hombre que quería ser y el hombre que realmente era, y esa grieta se abría más cada día, sin que yo encontrara la forma de cerrarla. Hay cosas que nunca dije, ni siquiera cuando tuve la oportunidad, porque crecí creyendo que mostrar el dolor era como abrir una puerta para que cualquiera entrara a destruirte, pero después de lo que pasó con mi nieto, empecé a sentir que si no lo contaba ahora me iba a pudrir por dentro. Y lo que nunca le conté a nadie es que yo también cargué con desprecios, con miradas que me hicieron sentir que no valía nada. Tenía 11 años cuando escuché a mi padre decirle a un vecino, «Este chico no va a llegar lejos, es igual de torpe que yo». No lo dijo para herirme, lo dijo como quien comenta el clima, pero esas palabras se me quedaron clavadas en el pecho y todavía las oigo, como si fueran un eco eterno. Nunca me las saqué de encima. A los 17, cuando mis amigos hablaban de universidades y sueños grandes, yo ya estaba en la fábrica, con la espalda encorvada y los pulmones llenos de polvo. Nadie sabe que más de una vez lloré en el baño de aquella fábrica, no de cansancio físico, sino porque sentía que todo estaba decidido, que mi vida ya estaba escrita con letra de hierro y que no había salida para mí. Y sin embargo, me prometí que mis hijos no repetirían eso. Les compré cuadernos, les insistí en la escuela, pero en ese empeño de que no vivieran lo mío me convertí en un carcelero, en un hombre rígido que confundía disciplina con afecto. Lo que tampoco saben es que cuando cancelé el viaje, no solo le estaba diciendo a mi nieto que no podía tratarme así, me estaba castigando a mí mismo. Porque en el fondo yo quería darle ese regalo, quería ver en sus ojos el brillo que yo no tuve, quería sentirme parte de algo alegre. Pero cuando me miró con desprecio, se me vino encima la sombra de aquel padre que me veía como inútil, y sentí que todo mi esfuerzo no había servido. Era como escuchar otra vez, ¿eso es todo? Y esa frase, que para él fue una provocación adolescente, para mí fue una sentencia. Tampoco saben que muchas noches me levanto a escondidas y abro la caja donde guardo papeles viejos, recibos de luz, cartas de despido, fotos gastadas de cuando mis hijos eran chicos. Y me quedo ahí, con los ojos ardiendo, pensando en cuántas veces elegí callar por no saber hablar, por no tener las palabras correctas. Mi vida entera fue un ensayo fallido de ser fuerte, de ser el sostén,
Y ahora me doy cuenta de que lo que más necesitaban de mí era algo que nunca aprendí: ternura. Hubo un día que me partió el alma y nunca lo confesé. Mi hijo, con apenas 9 años, se me acercó y me preguntó por qué nunca lo abrazaba como veía que hacían otros padres en la escuela. Me quedé paralizado, lo miré, le revolví el cabello y le dije: los hombres no necesitamos tanto de eso. Lo vi bajar la cabeza y en ese instante supe que le había roto algo que quizás nunca iba a reparar. ¿Cómo se enseña cariño si nunca lo recibiste? ¿Cómo dar calor si siempre tuviste frío? Y ahora con mi nieto siento que la historia se repite, que el desprecio que él me mostró no nació de la nada, que es el reflejo de la distancia que yo mismo sembré. Él no conoce mis batallas, no sabe de las veces que me quedé sin comer para que sus padres tuvieran más, ni de las madrugadas cargando bultos para pagar la renta. Y sé que no tiene por qué saberlo, que la juventud no entiende esos sacrificios, pero aún así duele que me mire como si yo fuera nada. Si alguna vez lo supiera, si alguna vez pudiera escuchar sin reírse ni juzgar, le contaría que mi silencio fue mi armadura, que mis enojos eran miedo, que mis negativas eran intentos torpes de enseñarle a valorar. Pero también le diría que me equivoqué, que muchas veces me escondí detrás de esa dureza porque no sabía otra cosa. Lo que no dije a nadie es que me siento culpable, que me siento pequeño, que cuando él preguntó ¿eso es todo?, yo mismo me lo creí. Y esa es la verdad más dura, que quizá toda mi vida luché para no ser nada, y aún así terminé sintiéndome nada en los ojos de mi propia sangre. Eso es lo que nunca conté, lo que llevo adentro como un secreto vergonzoso. Que detrás del abuelo duro, del padre exigente, del hombre trabajador, hay un niño herido que nunca fue sanado. Y que tal vez, solo tal vez, todavía espera que alguien lo abrace y le diga: no, no es todo, todavía eres mucho más. El eco de esas palabras todavía me persigue: ¿eso es todo?, como si se hubieran quedado grabadas en las paredes, en los muebles, incluso en mi piel. Pasaron semanas desde que cancelé el viaje y nada volvió a ser igual. El silencio sigue siendo el idioma oficial en la casa, pero ahora no es solo un silencio incómodo, es un muro que ya no sé si se puede derribar. Mi nieto casi no me mira, mi hijo me habla lo justo, y mi nuera me saluda como quien cumple con un trámite. Yo camino entre ellos como un extraño, como un huésped indeseado en mi propia familia. Lo pienso mucho en las madrugadas, cuando todos duermen y yo me quedo en la sala con la luz apagada. Me repito que hice lo correcto, que tenía que poner un límite, que la falta de respeto no se puede dejar pasar. Pero en el fondo sé que lo que hice fue dejar que hablara mi orgullo, ese orgullo que me acompañó desde niño, cuando me juré que nunca más dejaría que me humillaran. Y sin embargo, aquí estoy, humillado por el silencio, por las miradas esquivas, por la distancia que yo mismo provoqué. A veces me descubro imaginando cómo habría sido si hubiera respondido distinto. Si en vez de cancelar el viaje, le hubiera dicho: eso es todo, sí, pero fue con lo que levanté a tu padre, con lo que te traje dulces cuando eras niño, con lo que pagué la renta cada mes. Eso es todo, y aún así sigo aquí, de pie. Quizás las cosas serían distintas, quizás no habría este abismo entre nosotros. Pero no lo hice. Elegí callar, elegí endurecerme, y ahora cargo con las consecuencias. Lo cierto es que la frase de mi nieto me obligó a mirarme al espejo de una forma brutal. Y lo que vi no me gustó. Vi a un hombre cansado, lleno de marcas invisibles, un hombre que se esforzó toda la vida por ser respetado y que en el último tramo se dio cuenta de que ese respeto nunca se gana a gritos ni a castigos, sino con gestos, con palabras que yo nunca supe dar. Cancelar el viaje fue la prueba de mi fracaso. Creí que estaba enseñando una lección, pero lo único que enseñé fue distancia. No sé si todavía hay tiempo de remediar algo. No sé si algún día mi nieto va a querer escucharme. Pero si pudiera, le diría la verdad, que detrás de cada no que le di hubo miedo de no ser suficiente, que detrás de cada silencio había un corazón cansado pero dispuesto a darlo todo, que nunca fue odio, que siempre fue torpeza. Le diría que no, no es todo, que todavía hay más en mí, aunque ya no lo vea, aunque ya no le importe. Quizás un día él entienda. Quizás un día recuerde que su abuelo no era un monstruo, sino un hombre roto intentando hacerlo mejor. O quizás no, quizás me muera con este peso y quede para siempre como el abuelo que arruinó su viaje de graduación. Pero incluso si así fuera, quiero dejar al menos estas palabras, aunque nunca se las diga en persona. Porque lo que queda después del silencio es esto, la verdad desnuda,
sin adornos, sin excusas. Al final, lo que me queda es la certeza de que el desprecio no nació en él, sino que viene arrastrándose de generaciones, pasando de padres a hijos como una sombra. Yo no supe detenerla. Y esa es mi mayor derrota. Pero si algo aprendí en esta vida, es que hasta las derrotas enseñan. Y tal vez, solo tal vez, cuando él repita en su cabeza esa pregunta, ¿eso es todo?, encuentre la respuesta que yo nunca tuve el valor de darle. No, todavía no es todo. Todavía queda la posibilidad de ser diferente. Y me quedo con eso, con la idea de que aunque no me escuche, aunque me ignore, aunque me mire con desprecio, aún hay un hilo, delgado y frágil, que nos une. Un hilo que algún día, con suerte, alguien tendrá el coraje de jalar para que las cosas cambien. Hasta entonces, camino en este silencio que yo mismo fabriqué, acompañado por mi culpa y mi esperanza. Porque aunque el viaje se canceló, la vida sigue, y mientras respiro, me aferro a la idea de que no es todo todavía.